Bueno, yo voy a hablar de la unidad 5, que es la prueba pericial. Ocurre con frecuencia que la explicación de ciertos hechos controvertidos en el proceso van a requerir de un saber técnico que es diferente al conocimiento específicamente jurídico del juez. De así que se necesita que éste sea auxiliado por personas que poseen este tipo de conocimiento técnico en ya sea una profesión, una industria, un arte, y que se denominan peritos. La tarea llevada a cabo por los peritos se denomina pericia y la persona que la realiza a la tarea es el perito. Así podemos conceptualizar la prueba pericial como el medio por el cual personas ajenas a las partes en el proceso que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, profesión y que han sido previamente designadas, perciben o verifican hechos, los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos a fin de formar la convicción en el magistrado. En la provincia están establecidos los artículos 339 al 352 y en la Nación artículos 457 a 478. Bueno, vamos a ver la diferencia que hay entre la prueba pericial y la prueba testimonial. Veamos. Los peritos informan sobre hechos percibidos en ocasión del proceso. En cambio, los testigos declaran sobre hechos percibidos o realizados fuera del proceso. Los peritos deben formular deducciones sobre los hechos percibidos. En cambio, los testigos deben declarar sobre lo que se ha visto u oído. Los peritos son sustituibles o fungibles. ¿Por qué? Porque sus conocimientos son comunes a todos aquellos que integran el sector de su especialidad. En cambio, el testigo, por lo general, es insustituible debido a la relación especial que generalmente tiene el testigo en el hecho. Bien, la Corte anualmente convoca a los profesionales de las distintas carreras universitarias para que se inscriban en las listas que a los efectos lleva la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En cuanto a las clases de pericia, hay dos, la voluntaria o necesaria. La voluntaria, según que las partes requieran o el juez disponga de oficio en forma espontánea. Y la necesaria, su práctica sea impuesta por la ley para determinar ciertas clases de hechos, como ocurre, por ejemplo, para establecer la edad de una persona. Esto está en el artículo 99 del Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto a la designación del perito, la prueba pericial generalmente se da con un perito, se designa un perito de oficio por el juez, salvo que la ley disponga lo contrario. Aquí hay excepciones. En el Código Procesal Civil de la Nación se establecen dos tipos de excepciones. Uno es los juicios sobre la declaración de incapacidad o rehabilitación, que generalmente se piden tres peritos, tres médicos psiquiatras para poder realizar la prueba pericial de este tipo de juicios. Y también el caso de los juicios por nulidad de testamento, esa es la otra excepción, también se van a necesitar tres tipos de peritos debido a la complejidad y a la importancia que tiene este tipo de juicios. Bien, esto está en el artículo 458 del Código Procesal Civil de la Nación. Veamos ahora el procedimiento de la prueba pericial en la provincia. Está dada en el artículo 340 del Código Procesal Civil de Tucumán. La parte la va a ofrecer a esta prueba en los primeros 10 días dentro del plazo probatorio.
y acá va a indicar la especialidad que tiene el perito y los puntos sobre los que versará el dictamen. De este escrito se corre traslado por 5 días a la otra parte, quien va a poder adherirse a la prueba y proponer nuevos puntos de pericia, impugnar la procedencia previa, acá va a haber una oposición y previa sustanciación el juez va a resolver, o manifestar que no tiene interés en la prueba pericial, que se abstendrá de participar en su producción. En este caso, los gastos y honorarios serán a cargo de quien la solicitó, excepto que cuando para resolver se hiciere mérito de esta prueba. Cuando decimos que se debe indicar la especialidad del perito, es importante que debe precisarse esa especialidad del experto. Así si se trata, por ejemplo, de un médico, debe indicarse si el mismo va a ser traumatólogo, neurólogo, cirujano. Bien, y en cuanto a los puntos de pericia, que es muy importante, la propuesta formulada en el cuestionario por la parte debe ser precisa, no resultar ambigua ni muy genérica. Vamos ahora al procedimiento de la prueba pericial, cómo va a ser, cómo es. Se va a designar, los peritos se designan por sorteo. Él o los peritos que resulten sorteados van a ser desinsaculados de una lista que para esto lleva a la Oficina de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Aceptación del cargo. Él o los peritos concurrirán al juzgado dentro de las 24 horas de haber sido notificados y se harán cargo de sus funciones bajo juramento, en cuya oportunidad se le va a hacer entrega de los antecedentes relacionados con la cuestión sobre la que van a dictaminar. En la Nación, el perito debe hacerse cargo dentro del tercer día de notificada su designación. Esto está en el artículo 469 de la Nación. Bueno, es obligación del perito comparecer, hacerse cargo de sus funciones y comparecer. ¿Y qué pasa si no comparece? Si no comparece de inmediato y sin intimación, el juez dejará sin efecto la designación y procederá a un nuevo sorteo. El incompareciente será eliminado de la lista y responderá por los daños que hubiera ocasionado, sin perjuicio de la multa que el juez podrá imponerle y que no excederá de 5 consultas escritas de abogados en beneficio de la biblioteca del Poder Judicial. Bien, hasta acá vamos a ver cuáles son entonces los derechos y los deberes del perito. Los derechos del perito son, sobre todo, cobrar honorarios, y los deberes del perito van a ser comparecer, hacerse cargo y elaborar el dictamen pericial en tiempo y forma. Veamos lo del dictamen pericial. El perito presentará su dictamen por escrito y con copia para las partes dentro del plazo probatorio. Contendrá una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda. El dictamen debe ser fundado, no limitarse a una información de datos o reflexiones puramente jurídicas. De este dictamen del perito se va a correr traslado a las partes. De oficio o a instancia de cualquiera de ellas, el juez puede ordenar que el perito dé todas las explicaciones que consideren convenientes y si no lo hace, pierde el derecho a cobrar honorarios, ya sea total o parcialmente. Este pedido de explicaciones que puede pedir el juez en caso de no sentirse suficientemente informado, tienen por objeto aclarar algún concepto oscuro, completar una aseveración brevemente expuesta o suplir alguna omisión en que hubiera incurrido el perito al redactar el dictamen, siendo facultativo para el juez acceder a este pedido. Bien, ¿qué pueden hacer las partes con respecto a este dictamen pericial? Las partes pueden impugnar
este dictamen pericial, ya sea por vicios ocurridos durante su producción, como serían aquellos referidos a los incumplimientos o a la forma en que se practica la prueba y en la presentación de los informes. También pueden objetar el contenido del dictamen sin que la falta de impugnación impida que aquellos de los alegatos formulen las observaciones que crean convenientes. Además, el juez también, si no se considera lo suficientemente informado, puede requerir la opinión ya sea a universidades, academias, instituciones o entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico. Bien, ahora vamos a ver que también al perito se lo puede recusar, está en el artículo 344 de la provincia, y puede ser recusado siempre que haya una justa causa. Las causales son parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado, parentesco por afinidad dentro del 2º grado, tener interés en el resultado del pleito, estar vinculado con alguna de las partes por relación crediticia, de dependencia, o haber recibido favores de ellas, ser amigo o enemigo de ellos. La recusación se hará en 2 días de notificada la designación de esta recusación. Se va a correr traslado por 2 días, ya sea a la otra parte y al perito. Esto es según el Código Procesal Civil de Tucumán. Según La Nación, la recusación será dentro del 5º día de notificado el nombramiento por Ministerio de la Ley. Artículo 465. Bueno, este es un tema muy importante que es la fuerza probatoria del dictamen pericial. Vemos que el Tucumán está dado en el artículo 351. El valor probatorio del dictamen pericial será estimado por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que consten en autos. En la sentencia, el juez puede apartarse de las conclusiones de los peritos, aun cuando fueren terminantemente asertivas, siempre expresando el fundamento de su convicción. La libertad judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa arbitrariedad. Aunque el apartamiento no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico, debe fundarse en un análisis crítico de las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso. Por lo tanto, podemos decir que se somete la apreciación de la prueba pericial, cualquiera fuere la circunstancia que se produzca, a las reglas de la sana crítica, es decir, a los principios lógicos o máximas de la experiencia. Y acá podemos hacer un silogismo de lo que sería la prueba pericial, en el sentido de que la premisa mayor estaría dada por los puntos de pericia, la premisa menor por la elaboración del perito, donde da todas las explicaciones detalladas, y finalmente la conclusión vendría a ser el dictamen pericial. Por ejemplo, la firma es auténtica, la firma es falsa. Bien, ¿quiénes son los consultores técnicos y cuál es la diferencia que existen con los peritos? Vemos que en el artículo 458 infine se acuerda a cada una de las partes la facultad de designar un consultor técnico. Los consultores técnicos, según el 461, párrafo 1 de la Nación, puede ser reemplazado por la parte que lo designó. El reemplazante no podrá pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia. Los honorarios del consultor técnico integra la condena en consta, pero son a cargo exclusivo de la parte que lo designó. Bien, si impugnada por el adversario la procedencia de la prueba de la sentencia, resulta que aquella es o constituye uno de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, o la otra parte manifestó su carencia de interés en el pleito, salvo que el fallo haya hecho mérito de esta para resolver a su favor.
Bien, ¿en qué se diferencian los consultores técnicos con los peritos? El perito es aquel que reviste carácter de auxiliar del juez o tribunal y adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la subsiguiente aceptación del cargo. En cambio, el consultor técnico es un defensor de la propia parte que lo designa. Los ámbitos de la defensa que lo designa para que lo asesore en los ámbitos de la técnica que es ajena al saber específicamente jurídico del juez. Bien, los peritos arbitradores o la pericia arbitral es una especie de arbitraje en el cual se difiere a una o más personas en determinada materia la decisión definitiva de un conflicto relativo exclusivamente a una cuestión de hechos. Serán considerados jueces de hecho y su dictamen resulta vinculante para el juez en la decisión de la causa. En Tucumán, cuando se designan peritos arbitradores, el juez no se puede desvincular de las conclusiones de su dictamen. Esto lo dice el artículo 352 del Código Procesal Civil de Tucumán. Y en la Nación, la pericia procederá en el caso del 516, que son las liquidaciones o cuentas muy complicadas o liquidaciones de sociedades. Bien. También es importante tener en cuenta unos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que son cuando los casos en que la ley determina la prueba pericial. Estos artículos son el 99, el 2339, el 579 y el 710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estos casos son cuando la ley va a determinar cuándo es obligatoria la prueba pericial. Bien, finalmente vamos a ver las costas de la prueba pericial, se rigen por el mismo régimen de costas del proceso. Los gastos y honorarios del perito integran la condena en costas. Si hay un vencido, él va a pagar los gastos y honorarios del perito. Si el vencido se opone, pero la pericia era fundamental para la resolución del asunto, lo mismo va a pagar. Si el vencido se opone, pero la prueba pericial era superflua y no necesitaba ir a pericia para resolver el asunto, corre con los gastos y honorarios del perito la parte que lo propuso. Bien, esto es todo en cuanto a la prueba pericial de la unidad 5. Bueno, hasta el próximo video. Muchísimas gracias.